Si tenés diabetes, escuchá lo que te voy a contar. En este canal vamos a compartir experiencias sobre nutrición y diabetes. Soy Gabriela Mendonca, soy licenciada en nutrición y me encantaría que me compartas tus experiencias. Comenta abajo, voy a estar leyendo todas tus inquietudes. No te olvides de consultar con tu equipo médico toda aquella información para saber si es aplicable en tu vida. Es tanto nuevo que no hay tiempo suficiente para poder aclarar términos. Entonces, el profesional de la salud explica pensando que el paciente puede entender muchos términos que todavía no tiene incorporados. Vamos con el número 1, glucemia. Glu viene de glucosa. Todas las palabras terminadas en emia significan sangre, con lo cual glucemia es el azúcar que nosotros tenemos en la sangre. Palabra número 2, insulina. La insulina es una hormona que fabrican las células beta de nuestro páncreas. Esas células están agrupadas en unos islotes que se llaman islotes de Langerhans. Y en la diabetes tipo 1, nuestro sistema inmunológico ataca esas células, con lo cual esas células dejan de producir insulina. Esta hormona, la insulina, es la encargada de abrir la puerta de nuestras células para que la glucosa que está en sangre, glucemia, pueda ingresar y transformarse en combustible. Entonces, la insulina es la hormona que permite que la glucosa ingrese en nuestras células, pase desde la sangre hacia dentro de las células y pueda ser transformada en combustible. Esto, que parece tan sencillo, uno diría, bueno, si tengo una carencia de insulina, pues me tienen que administrar esta hormona. Bien, sí, de alguna manera es así, pero la complejidad es que existen diferentes tipos de insulina cuando nosotros no tenemos secreción, es decir, nuestro páncreas no fabrica insulina. Tenemos que acostumbrarnos a manejarnos con diferentes tipos de insulina que varían en su tiempo de acción. Habrán escuchado hablar tal vez de la insulina lenta, de la insulina rápida. En otro video vamos a ampliar ese tema. Pero además, todas las personas necesitan distintas dosis y en distintos momentos de su vida. Con lo cual, el manejo de esta hormona que es la insulina es bastante complejo. Se trata de imitar el trabajo de nuestro páncreas, el trabajo mágico que hace este órgano al fabricar las dosis exactas de insulina que necesitamos. Cuando hay diabetes, tenemos el gran desafío de imitar este trabajo. Palabra número 3, glucómetro. Dijimos que glu viene de glucosa y por ende glucómetro es el aparatito que nos permite medir nuestro azúcar en la sangre, es decir, nuestra glucemia. Para esto debemos contar, además, con unas tiritas reactivas, que es donde uno coloca la gotita de sangre para que ese glucómetro mida nuestra glucemia. Número 4, sensibilidad a la insulina. Este término o esta frase significa que podemos tener distintas sensibilidades a la insulina, es decir, que no en todas las personas la insulina actúa de la misma manera. Con lo cual, una persona puede usar una cantidad de insulina y otra. Y esto no es ni más ni menos grave. Simplemente significa que todos tenemos una distinta sensibilidad a la insulina. Cuando tenemos que contar cuánta insulina nos vamos a colocar en nuestros bolos de insulina, necesitamos tener en cuenta este concepto. ¿Por qué? Porque la sensibilidad a la insulina nos va a permitir saber con cuánta insulina mi cuerpo va a descender cuántos miligramos la glucemia. Por ejemplo, si tengo una sensibilidad de 50, entonces, si yo tengo 150 y 150 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, de glucemia, y tengo una sensibilidad de 50, significa que voy a necesitar una unidad de insulina para disminuir esos 50 miligramos la glucemia. Otro término que solemos utilizar en el tratamiento de la diabetes tipo 1 es el ratio. Y ahí vamos con el número 5. El ratio es la cantidad de insulina que yo necesito para metabolizar cuántos hidratos de carbono. Es decir, si mi médico me indica que me voy a colocar una unidad de insulina cada 15 gramos de hidratos de carbono que yo voy a consumir, significa que mi ratio es de 15.
Con el número 6 vamos a explicar las cetonas o los cuerpos cetónicos. Las cetonas son unas sustancias medias fantasma que aparecen en nuestra sangre cuando nuestro cuerpo no tiene suficiente insulina y necesita acudir al combustible que tiene de manera alternativa. Es decir, necesita transformar, en lugar de contar con los hidratos de carbono, necesita transformar las grasas que tenemos en nuestro cuerpo en combustible. En este momento genera estos residuos que son unos cuerpos cetónicos y esos cuerpos cetónicos en mucha cantidad desequilibran nuestro cuerpo, nos dan ganas de vomitar, nos hacen no sentirnos bien y pueden llegar a producir una cetoacidosis. La cetoacidosis es cuando estos cuerpos cetónicos se elevan demasiado y modifican el pH, es decir, el grado de acidez que tiene nuestra sangre. Cuando estamos en cetoacidosis estamos hablando de una complicación aguda de la diabetes y requiere tratamiento médico inmediato. Número 7. Vamos a hablar del sistema de monitoreo continuo de glucosa. Los sistemas de monitoreo continuo de glucosa es un término largo, pero si pensamos en el sentido de la frase, es muy fácil. Sistema de monitoreo continuo de glucosa. Esto es, si yo me mido una glucemia capilar, tengo la glucemia de ese momento, solo de ese momento. Si yo tengo un sistema que me monitoree la glucemia o la glucosa en sangre permanentemente, tengo un sistema de monitoreo continuo de glucosa. Suelen ser a modo de parches que me van indicando qué valor tengo en cada momento y hasta me indican las tendencias, me indican las flechas cuando son para arriba o para abajo, es decir, hacia dónde se va a dirigir mi glucosa. Estos sistemas de monitoreo continuo de glucosa no miden la glucosa en la sangre capilar, no miden directamente en la sangre, con lo cual suelen tener un pequeño delay con respecto a la glucemia capilar. Siempre debemos cotejarlos con un sistema de monitoreo capilar, pero nos suman muchísimo al tener un panorama completo de todas las glucemias de nuestro día y hacia dónde se dirigen. Con el número 8 vamos a hablar de los carbohidratos. Los carbohidratos son la principal fuente de combustible que tenemos en los alimentos. Los hidratos de carbono nos administran el combustible desde los alimentos. Es decir, parte de nuestros alimentos se transforma en hidratos de carbono, en glucosa puntualmente en nuestra sangre, y son los que nos dan combustible para todas las actividades que hacemos en nuestro día y el funcionamiento del cuerpo. Todas las funciones de nuestro cuerpo requieren combustible y este combustible sale de algún lugar. Esos salen principalmente de los hidratos de carbono. 8,5 serían el conteo de carbohidratos. Este término que deriva de los carbohidratos significa que cuando yo tengo diabetes tipo 1 necesito contar los hidratos de carbono. Me es de mucha utilidad contar los hidratos de carbono que voy a consumir para poder administrarme la cantidad de insulina necesaria para poder metabolizar, es decir, transformar esos carbohidratos en energía. Y en el 9 tendríamos el tiempo en rango. ¿Qué significa el tiempo en rango? El tiempo en rango es mi objetivo de control metabólico. Significa que mi glucemia, la mayor parte del tiempo posible, tienen que estar dentro de ese rango saludable. Ese rango saludable lo tienen que consultar con su médico y con su equipo de tratamiento. Pero eso significa tiempo en rango, es decir, cuando el profesional de la salud les hable del tiempo en rango, significa que está diciendo qué porcentaje de sus glucemias a lo largo del día permanecen dentro de un rango saludable. Y el número 10 lo reservo para los comentarios. Hagan sus preguntas, así podemos debatirlas. Vivir con diabetes no es fácil, pero se trata de hacer la realidad más feliz.